Bueno, claras precisiones del ministro de Producción bonaerense, Cristian Berenstein, y tomando en particular este conflicto con Gestamp, vamos a preguntarle a Raúl de la Torre cómo impacta y cuál es la actualidad de la industria automotriz en general. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. Es sumamente complejo este conflicto y la verdad que es muy oportuna la entrevista que acaba de hacer Daniel Castaño con el ministro de la Producción bonaerense, porque por lo menos planteó el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, que estaba en el medio de este cruce de acusaciones y de demandas. Recordemos que acá hay un conflicto gremial entre lo que es la conducción de ESMATA y un sector sindical de izquierda al que responde parte de los trabajadores de Gestamp. Había un conflicto político que se había generado entre el gobierno nacional y gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno nacional le reclamaba al gobierno de la provincia mayor acción para resolver el problema. Y estaba el conflicto de la industria, de todo el sector que se amparaba justamente en el problema del abastecimiento de esta planta que da insumos de autopartes, insumos para carrocería a las grandes terminales, para decir, bueno, seguimos en el plan de suspender la producción porque no hay ventas, con lo cual también hay un conflicto entre la industria automotriz y las ventas que se generan a Brasil. Lo que aclara el planteo de Berenstein es que se resolvió, por un lado, el tema de la ocupación de la planta, que era el conflicto grave que había el sábado con una orden de desalojo que no se podía cumplir. De la producción y distribución asegura que a partir de hoy se está normalizando la producción y con esto empezarían a distribuirse para las 3 fábricas que estaban paradas por lo menos argumentando esta falta de insumo, que son Volkswagen, Ford y Fiat. Lo de Peugeot, aclaró, es un problema aparte, es una decisión al margen de este abastecimiento, el de parar esa planta y suspender al personal. Y por último está la situación de la industria automotriz, que obviamente no se resuelve acá. Ayer hubo una muy importante reunión en Brasilia entre la ministra de Industria, Débora Giorgi, y su par brasileño, Mauro Borges, para tratar de resolver este tema de la falta de compras de automóviles argentinos por parte de Brasil. Recordemos que en el primer cuatrimestre cayó muy fuerte la producción argentina justamente porque no tenían salida los vehículos en lo que era normalmente el aprovisionamiento de Brasil. Sí, se dice, todavía no hay nada oficial, que se habría llegado a un principio de acuerdo para recuperar en las próximas semanas las compras de automóviles argentinos para el mercado brasileño, y esto empezaría a resolver, a normalizar la situación de la industria automotriz argentina. Dentro de todo este panorama, una de las conclusiones que me parece que hay que sacar y tener muy en cuenta es que cada vez que hay un problema, ya sea con Brasil, ya sea con sectores laborales y sobre todo cuando hay conflicto entre 2 sectores de trabajadores, como está pasando ahora entre ESMATA y estas delegaciones de delegados más adictos a sectores de izquierda, quienes sacan ventaja es la industria, que está aprovechándose de esto para justificar su política de parar las plantas y suspender personal. Esto creo que hay que tener en cuenta porque en situaciones de crisis, como decía recién el ministro de la Producción bonaerense, es muy complejo el panorama y hay que empezar a ver cómo se resuelve y cómo se atiende cada uno de los aspectos de esta crisis. Acá pareciera que está superado alguna de las instancias inmediatas de la crisis. El conflicto, lo aclaró también Berenstein, sigue. El conflicto de Gestamp sigue pendiente. Es una empresa multinacional con más de 95 plantas en el mundo y que evidentemente es muy importante y de mucho peso propio como para cargárselo al resto. Bien, Raúl.